Bienvenidos una vez más a Ceylan. Estamos aquí con una entrevista nueva, una experiencia importante. Yo soy Ana Karen Arteaga. Y yo, Rocío Guillén, y hoy tenemos una nueva invitada y su nombre es Samantha. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues entonces cuéntanos un poquito de ti, no sé, tu nombre, tu edad, lugar de residencia. Ok, bueno, yo soy Samantha Ortiz, soy de Querétaro, de México, y tengo 36 años. Ok, ¿a qué edad te diagnosticaron autismo? A los 34. ¿En dónde realizaste tu diagnóstico? Pues fue con la pediatra de mi hijo. Está certificada para helados y el ay, no me acuerdo cómo se llaman, son otras dos pruebas. De hecho, entrevisté a mi mamá, pero hace como la versión de adultos. Entonces, la verdad, sí es un poquito difícil porque mucha gente me invalida mi diagnóstico porque me lo hizo ella que es pediatra, pero pues al final está certificada. Entonces, bueno, y realmente es como algo, para mí helados es como muy cuantitativo, o sea, no necesitas meterle como más análisis, o sea, es como salió esto y estás dentro, ¿no? Entonces, pero sí, me invalidan mucho porque me lo hizo una pediatra. Aparte, el diagnóstico te preguntan desde pequeña, ¿no? O sea, como Exacto. sí. No, y es que sí pasa, que invalidan mucho eso. Yo creo que es más de personas que que ignoran el tema, ¿no? Aparte que ahí hay un tema duro en redes sociales y que es como de quién, quién puede invalidar tu diagnóstico, nadie. O que alguien no ha podido pagar el diagnóstico y es como, pues tú no puedes autodiagnosticarte. Entiendo que necesitamos profesionales, claro, pero pues también si tú, o sea, ya has hecho test o cosas así que dices, sí, soy autista o algo y que lleguen a invalidarte, es todavía un duelo más complicado. Entonces, creo que sí hay que tener cuidado y aquí hay que poder como decirle a la audiencia que sí tengan cuidado con el hecho de invalidar un diagnóstico, ya sea autismo o cualquier diagnóstico, porque pues no tienes el derecho y no sabes qué tanto puede llegar a afectar a la otra persona, ¿no? Porque sí, así afecta. A mí también me pasaba no, es que tú eres solo rara, ¿no? Y es como, o sea, no sabes todo lo que he pasado, no sabes lo que vivo, no sabes lo que me ha costado llegar a mi diagnóstico en tanto, pues, emocional, económico y todo, porque no es tan fácil tenerlo. Entonces, creo que sí hay que poner aquí un punto en que no invaliden, por favor, un diagnóstico. Eh, bueno, pues, ¿tenías sospechas antes de recibir tu diagnóstico? Sí, cuando nació mi bebé, me dio como depresión postparto. Entonces fui con un psiquiatra. Y en ese tiempo estaba muy de moda lo que era el Asperger, era como un autismo menos severo. En- y me hice como, ya había como cuestionarios en línea y me metía y los hacía y salía que estaba adentro. Entonces yo iba y le decía al psiquiatra, oye, es que no tendré como Asperger. Y me decía, no, porque tú eres sociable, no, porque ves a los ojos. Y yo decía, bueno, en ese tiempo yo decía, bueno, pues él es el especialista, ¿verdad? Ujú, sí, sí. Pero eran como características que sí, o sea, embonaba totalmente con el autismo, pero pues él decía que no. Y obviamente cuando tú llegas como a terapia, sobre todo psiquiátrica, pues no te desplayas a lo mejor con un psicólogo, ¿no? Es como cuentas poquito y te ve el medicamento. Entonces, pues realmente él no sabía como mucho de mí. Y pues no podía como notar que a lo mejor pues yo trataba como, enmascaraba mucho, ¿no? Porque pues también, porque una vez me pasó que fui con un psiquiatra y ya me quería, o sea, dije, bueno, lo voy a soltar todo y me quería internar. Dije, ya no voy a volver a contar todo Sí, mejor ya no. me van a internar y ya cuando salgo. Sí, pero sí ya tenía sospechas y ya después pues mi hijo empezó a crecer, nos enfocamos como en sus diagnósticos que tenía, que llegamos con esta pediatra que nos dijo que había sospechas de que él era autista y en la plática fue así como de, oye, pues creo que yo lo hago más que él o yo tengo más características que él y ya fue cuando decidí hacerme la prueba diagnóstica. Ok, entonces sí he leído que estadísticamente hay muchas personas o papás o mamás
que después de que se dan cuenta que su hijo es autista, empiezan con el diagnóstico, ¿eso te pasó? Ujú, sí, exactamente lo mismo. Ok. Es, Actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy gerente administrativo en el negocio familiar, me encargo de toda la administración. ok. Estudiaste, me contabas hace ratito fuera de la cámara que estudiaste psicología, ¿verdad? Psicología organizacional, así. O sea, ya era directo, no, ni era como truco común y luego especialidad, sino que ya la carrera era psicología organizacional, ya ¿Hace cuánto totalmente tiempo enfocada. terminaste? Hoy en el 2009. Ok. Y no te dedicas a ello, ¿verdad? Mm, pues mira, sí hice como muchas modificaciones aquí en lo que es el negocio, pero tal cual como recursos humanos, no. Pues es que la carrera engloba también como desarrollo organizacional. Entonces considero que sí hice crecer no me quiero ver como medio narcisista, pero sí Ujú. hice crecer un poquito en cuestión a visibilidad del negocio de mis papás, en cuestión de estructura, de organización, porque la verdad no tenía ninguna. Y entonces sí me enfoqué como en la parte del desarrollo aquí, pero en lo de recursos humanos, así como reclutamiento y selección, sí, eso sí no. Ok. Ok. ¿Tienes alguna otra área de conocimiento, un curso, un oficio? Me gustó la tanatología. Estuve en un curso que perdí 3 bebés durante el embarazo. Entonces me metí al curso de tanatología y me gustó muchísimo. Quise hacer un diplomado, pero yo siento que ya no puedo entrar a estudiar otra vez porque el bullicio de las personas o lo que pasa es que eran una clase como de 50 personas. Entonces todas, la mayoría eran como viejitas de esas que son como muy risueñas y que de todo Ujú. ríen y que avientan Ujú. unas, y a mí me molestaba que no veían como, mm, ¿cómo te diré? La tanatología a mí se me hacía como, hay que hablar directamente de la muerte, hay que respetarla. Entonces ellas hacían como que es burlas, Ujú. porque así era su personalidad. Entonces yo me sentía como, no me sentía como que encajaba con ese grupo. Y siento que si vuelven, que no, para mí, volver a estudiar, no, ya no me acomodaría. Entonces, sí hay cosas que me interesan, pero eso me detiene mucho. O sea, entonces la carrera la hiciste en línea No, o es que sí no sabía que presencial. era autista, y pues, Ok. o sea, todo me lo guardaba o enmascaraba, o si tenía como alguna emoción por ahí, pues no sabía ni por qué era, ¿no? O sea, se lo adjudicaba a otras cosas, o yo pensaba que vivía en depresión constantemente, porque desde chiquita no he estado como en depresión. Entonces yo pensaba que mi personalidad de ahí, pues se basaba en lo que en una depresión que había durado muchos años, pero sí no la hice normal. Por Entonces, ejemplo, entonces caías así constantemente en crisis, o sea, tenías un burnout o algo sí, así o fíjate no. que desde la primaria me acuerdo que tenía muchas crisis, eran llantos, Mm. y yo no entendía cómo por qué. Nada más era de repente llantos. Y yo sentía que algo, o sea, llegué como a más grande, ya a edad adulta, y decís que algo pasa en mi cabeza. De hecho, sentía como, eh, había avispas en mi cabeza, yo sentía como avispas. Y era Ujú. cuando iba a llegar la crisis, como que mi cuerpo me avisa. Bueno, ahorita yo lo identifico un poquito más, pero en ese tiempo así lo detectaba. Y salía el llanto, Ok. o me enojaba y gritaba, pero sí, sí tenía muchísimo. Sí, es que es complicado aparte no vivir con las adaptaciones dentro de la escuela, ¿no? Que al final sí es demasiada carga sensorial y el tema de social, ¿no? Que de repente no comprendemos, por ejemplo, en tu curso, que dices, ¿por qué no lo toman serio? O sea, ¿por qué no están tomando la situación del duelo o de la pérdida de lo que significa la tanatología, ¿no? Digo, he leído un poco, tampoco soy experta, pero pues sí, a mí me ha pasado también como de, ¿por qué no lo toman en serio? O sea, ¿por qué se están riendo? ¿O qué onda con ellos? O por qué si no vienen a la escuela de verdad se ponen a estudiar y están Ujú, platicando? Y a mí qué me interesa que hablen de eso, ¿no? O sea, no sé, sí, creo que tenemos ahí como que, a mí también me pasa en todos lados, creo, como de, oye, ¿qué onda? Como de, igual no estoy diciendo como juzgando a nadie, pero sí pienso, no, yo no, o sea, yo sí estoy aquí porque tengo un objetivo, no venir a
pues no sé, como que a divertirme, ¿no? Supongo que te pasó en la universidad, pero nunca, después, por ejemplo, ya cuando te enteraste del diagnóstico, ¿empezaste a hacer tus adaptaciones ahí donde trabajas? Poco a poco. Bueno, pero déjate cuando de lo de la tanatología. A ver. Creé un grupo en Facebook, pero era para apoyo para mamás que habían perdido o habían tenido abortos espontáneos. Como es un tema tabú, que no pueden vivir ellas un duelo, porque básicamente no existe un niño, o sea, es un producto. Entonces, muchas veces no lo sacan. Y habían personas que tenían hasta 10 años en duelo. Y la verdad, me encantó muchísimo como yo no conocía bien las emociones, no identificaba bien las emociones, siempre las vivía como muy intensamente. O sea, era como de, si la emoción tiene como 1, 2 y 3, o sea, el enojo, ¿no? Apenas como que sientes la molestia. Luego al 2, como que ya va subiendo, y el 3 ya es como explotar. O sea, yo me iba directamente al 3. Y pues básicamente el duelo es así, ¿no? Emociones muy, muy fuertes. Entonces, como que tenía la capacidad de entender a las señoras que llegaban como con esas emociones ya muy fuertes, porque eran duelos no vividos. Y me gustaba mucho porque las incluso con mi acompañamiento hice que varias mamás no se suicidaran porque estaban así al punto de, ya hoy me voy a matar porque ya no aguanto, nadie me entiende, me siento muy mal, me siento muy sola. Pero cuando nació mi hijo, pues ya no tuve como el tiempo de atenderlas y era como, tenías que estar ahí. O sea, no puedes como decirle, ay, espérame, déjale, doy de comer a mi hijo y ahorita regreso contigo. O sea, era como estar ahí y dije, no, pues yo creo que esto pues ya no funciona. O sea, necesitas estar pues brindándoles el tiempo que ellas necesitan y ya cerré la página. Pero el duelo a partir de ahí creo que se me hizo un interés especial. De hecho, No. me gusta mucho hablar como de ello y de eso sí me sirvió el curso y compré como muchos libros y de ahí fue donde fui como instruyéndome más sobre el duelo, porque si ya no pude hacer el diplomado. Oye, y por ejemplo, en la parte de, a mí me pasa y me estoy dando cuenta, o sea, como que estoy viendo todo ese tema de emociones y sensorial y todo, la hiperempatía. Si alguien viene y me cuenta algo, seguramente no voy a juzgarlo ni nada, pero hay temas que me sobrecargan. ¿No te pasaba? O sea, ¿no te pasa que decías, no puedo con esto, me detona, o lo aprendiste a manejar? Lo aprendí, soy muy hiperempática cuando algo me ha pasado, por ejemplo, yo sabía cómo era el duelo por la pérdida de un aborto espontáneo, entonces las entendía perfectamente y era como, les decía, sí, ya sé por qué te está pasando, mira, o sea, no, realmente eso nunca me detonó, creo que me detonaban otras cosas, menos eso. Más bien, yo siento que me ayudó, eh, fue como, no sé, emocionalmente me ayudó muchísimo, porque yo les iba, parte de, bueno, siento que los autistas como cuando queremos decirle a la otra persona que los entendemos, es cuando hablamos como de nosotros, no es como, Sí, claro. yo lo viví, yo viví esto. Entonces, yo les platicaba mi experiencia y ellas como que decían, ay, sí, a mí me pasó lo mismo, sí, ya entiendo como por qué me está pasando esto. Entonces, como que contarlo muchas veces me ayuda a sacar a mí mi dolor. Sí, la verdad Ok. sí me ayuda muchísimo. Sí, es un tema importante porque justo a veces veo que, pues sí me siento como, sí soy empática y apenas vi un video que decía, nuestra empatía, ese prejuicio de no tener empatía, yo creo que está equivocadísimo. O sea, creo que tenemos hiperempatía. Algunos sí tienen menos, pero yo creo que es más el hecho de nuestra empatía no es igual a la de un neurotípico o la que ellos esperan, porque justo estaba viendo el video y decía, cuando tú viene alguien y te platica algo, tu forma íntima de o sea, comprender es contarle lo que te pasó y para Ujú. los neurotípicos es, ay, ya no me está poniendo Sí, quiero atención, hablar de, nada más se centra sí, en ella. básicamente para que ellos vean, o sea, yo viví algo igual, quiere decir que sí te estoy entendiendo qué emoción Ujú. estás viviendo tú. Sí, Ujú. Sí, aparte quiere decir que te tengo la confianza de abrirme, porque no es como aparte, que vaya con cualquier persona y le diga, ¿qué crees que me pasó? Pero en el tema lista o el neurotípico es,
no, ya está soberbia, o sea, no me está haciendo caso, es que ya está hablando de ella. Y a mí me ha pasado mucho, yo decía, pero ¿por qué? O sea, me pasaba mucho en parejas también, ¿no? Y en amigos como de, ¿y por qué me dice que soy egoísta si no estoy siendo egoísta? Al contrario, estoy siendo totalmente abierta y confiada de te estoy contando algo bien íntimo y ya, apenas que vi el video dije, ah, y ahorita que me lo dices, lo confirmo, o sea, no es como una cosa mía, sino pues así nosotros demostramos. Entonces, también es importante que quitemos ese prejuicio de no somos empáticos, porque sí, sí lo somos. Creo que me atrevo a decir que hasta un poco más que los neurotípicos, porque si es algo que te duele, yo voy a estar ahí, como tú lo dices, ¿no? Y si yo no puedo, te voy a decir que no puedo en este momento, pero voy a ser honesta. Y he visto que en algunas personas, digo, no todas, eh, es como, ah, sí te ayudan, pero ni te ayudan. O sea, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no que sí me ibas a ayudar o no que sí íbamos? Y nada más te prometen, y creo que eso duele más, ¿no? Entonces, sí es importante reconocer esos puntos para nosotros, o sea, para que la sociedad deje de como de que estigmatizarnos tanto. Entonces, pues gracias por compartirlo. No sé si me toca a mí o a ti, Chio, siempre me pierdo en las preguntas. Sí. Va, entonces dice, ¿qué dificultades has enfrentado a lo largo de tu vida por, obviamente, el diagnóstico, por el autismo? Ay, bueno, esto lo apunté acá. Pues bullying, malas amistades, sobre todo por falta de límites por mi parte, o por no tener la correcta, bueno, sí por límites, pero no saber qué era o no lo correcto dentro de una amistad. Ujú, Entonces, pues se me quedaba la idea de que pues así es la amistad, ¿no? Que estén abusando de mí, pero resultaba que pues, no. ujú. Y pues depresión, tuve mucho tiempo de depresión y debido a esto pues tuve varios intentos de suicidio y pues porque no me entendía. Y lo que también era la alexitimia, es que no sé si se pronuncia bien, Ujú, sí, 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 Alexitina. este, pues me costó mucho porque no entendía mis emociones. Entonces, como te digo, siempre estaba en el nivel 3. Si me pasaba algo era como explotar luego, luego. Entonces, eso me costó también mucho. Ok, sí, justo la lexitimia es como, digo, voy a hablarlo rápido nomás para los que vean, tampoco es como que sea experta, pero pues sí se nos complica el primero reconocer la emoción y después expresarla, ¿no? Emociones, sentimientos, etcétera, eso puede llegar a pasarnos. Entonces, a mí también me pasa, yo creo que es algo así, la mayoría de los autistas lo tienen, aunque otros son, pues, tienen las emociones como detonan, ¿no? O sea, yo creo que es más el tal vez no nos percatamos de que tenemos esa emoción. A mí me pasa de repente, ok, estoy molesto, estoy triste, ¿qué me está pasando? O sea, y como que vi que hay como una ruleta de las emociones Mm, y yo, está perfecta, pero no sé en dónde estoy. O sea, mm. estos son como 1000, ¿no? Ya más conozco tres, ¿no? O sea, pero bueno, eso es para los que no pues, Pues saben mucho ahorita de... fíjate que avancé como a identificarlas por todas las terapias de mi hijo. Cuando él trabaja mucho las emociones, entonces obviamente es como trabajo en casa, y ahí fui como entendiendo muchas cosas. Yo creo que lo que he avanzado, como en tener herramientas propias de apoyo, es por las terapias de mi hijo. Ok, Y por oye, y tengo un por libro ejemplo, también ajá. que es de niños, que creo que los libros de niños son los que más te Ujú. explican mejor las emociones que, por ejemplo, tengo libros de inteligencia emocional y todo, y te dicen, no, que en el cerebro está, no sé qué, pero yo decía, ah, sí, ahora bien padre. Pero lo de los niños que fue donde aprendí los niveles, ¿no? Uno, dos y tres. Y eso Ajá. es lo que también me ha ayudado muchísimo. Sí, yo creo que porque están como que más explícitos, ¿no? También yo hace tiempo leí algo en donde una persona autista quería ver, o no sé si era una película, no me acuerdo, cómo hacer un amigo, o sea, cómo ser un amigo, cómo ser un amigo, y decían que leyeran libros para niños, o sea, que ahí te iban explicando digo, no te ponen así como, pon límites, evidentemente, ¿no? Pero sí te van explicando un amigo no te falta el respeto, un amigo, y dije, ah. Entonces como que empecé, con razón, pues veo tanta película de niño porque ahí digo, ok, ya, ya. Como esta película de Home, no sé si la has visto, que explica muchísimo las emociones, que cambian los monitos de colores. No, Eh, no lo he es visto. buena, es Oscar. muy buena. Sí, también que la vea tu hijo. Y hay literalidad, hay cosas de no puedo mentir. O sea, sí puedo, pero pues me cachan. O sea, digo, pues sí me siento identificada. Por ejemplo, a mí me gustaría saber la parte de cómo llevas la maternidad. O sea, ¿ha sido difícil? ¿Qué piensas de este tema tan fuerte en las redes sociales de eso de las mamás azules, ¿no? O sea, no tengo nada en contra
de ellas, aunque de lo que dicen sí, pero ¿qué piensas de eso? Pues mira, sí me había costado mucho antes de saber el diagnóstico, porque yo era como muy estructurada y muy rígida, entonces había cosas que quería que mi hijo hiciera así, tal cual yo quería. Y, y yo decía, es que mi hijo, yo decía que mi hijo es la falla, ¿no? Entonces llegaba con las psicólogas y les decía, es que él no me quiere hacer caso, es que él no quiere hacer esto, ¿no? Y resulta que la que estaba mal era yo. Entonces, hasta que empecé a conocer lo que yo era autista y todas las características, lo que implicaba, fue cuando dije, híjole, la que lo estaba lastimando era yo. No, o sea, él era niño, ¿no? Yo era la que me tenía que adaptar a él. Y a partir de ahí, en que entramos a sus terapias y que me daban como trabajar con él en casa, pues creo que ahorita nuestra relación va muy bien. Bueno, sí, cosillas, digo, no siempre todo va a ser perfecto. Y el que yo sea autista me ha ayudado mucho a entenderlo. Por ejemplo, el que no se quiera poner cierto tipo de ropa, el que no quiera contestar saludos, el que tenga miedo a ir a algún lado. Yo ya lo voy entendiendo, no es así como de, ay, ándale, no, sí, ve, están hablando, contesta, ¿no? O ponte esta ropa porque es la que toca hoy o es porque es la que hay. O sea, de hecho, incluso hay veces voy y compro como calcetines, ¿no? 3 tipos de calcetines y luego que tiente de, a ver, hijo, ¿cuál es el que no te molesta? O sea, siento que tengo más, tanto conexión y puedo ser más empática con él en cuestión de las características autistas y que incluso si llega a tener una crisis, me llega como más rápido el por qué, ¿no? Así de, la tuvo por esto, ya, o sea, sí, y platicamos y trabajamos sobre eso. Entonces, también el que tengamos esta conexión nos ha ayudado en las terapias a que avance, bueno, no que avance, sino que tenga más herramientas de apoyo, que él mismo las cree. Entonces, muchas veces las terapeutas ni se dan cuenta, o sea, hacen padrísimo su trabajo, pero siento que al no ser autistas, pues sí se les van como ciertas cosas, ¿no? Entonces yo entro y les digo, ¿sabes qué? Pasó esto, pero fue por esto y ya, o sea, ya se trabaja directamente en lo que pasó y ya se le ayuda como a tener sus herramientas. Y en el caso de las mamás azules es un tema, yo estoy en un grupo, de hecho, aquí en Querétaro, es el único grupo que hay o la única cercanía que tengo hacia personas autistas, porque aquí no hay como en México, ¿no? Que no, hay no sé cuántas fundaciones hay y que la marcha de los débiles es súper grande y que ya las mujeres se fueron a hacer, se metieron a lo de la marcha del 8 de marzo. Ajá, Entonces, sí. aquí eso no hay, o sea, estamos súper, no sé, como que pues, como metidos abajo de, no sé, de una alcantarilla en cuestión del autismo, no se sabe nada. Hoy apenas se está dando a conocer por las marchas que se han hecho, bueno, las caminatas que se han hecho el 2 de abril. La gente como que ya están saliendo en las noticias, ya se están metiendo como más medios, pues medio politizando, pero te sirve, ¿no? O sea, porque es cuando te hacen caso y es cuando empiezan como a mover servicios. Entonces es la única forma, la cercanía que yo tengo a personas que son autistas. Sí, hay veces hacen comentarios como, yo quisiera que mi hijo fuera normal, comentarios así, pero o sea, yo desde que llegué les dije, soy mamá de un niño autista y yo soy autista. Entonces, cada que hacen como de, ya no aguanto, tiene muchas crisis, o sea, es una desesperación de ellas por no saber qué hacer, ¿no? Yo por lo menos, si mi hijo tiene una crisis, más o menos me doy una idea qué está pasando, pero ellas no, porque no son autistas y les cuesta como tener ese conocimiento y entenderlo, porque a lo mejor yo le puedo decir, oye, es que a lo mejor le raspa la ropa, pero ella no va a entender cómo que te raspa la ropa, no sean, porque no lo sienten. Entonces, no me he salido del grupo porque cada que suben un comentario así, desde mi experiencia trato de decirles, mira, ¿por qué no buscas esto? A lo mejor acabas de cambiar una rutina, a lo mejor el vecino puso música nueva, a lo mejor la ropa que le pusiste hoy está más rasposa para él, a lo mejor la comida que le diste. Entonces, muchas han agarrado la información que les doy muy padre, porque me dicen, sí, y me regresan mensajes de, ya ves, sí cambié esto y sí, se tranquilizó.
varias se contactan conmigo en privado, han querido que tengamos como pláticas así no sé, en restaurantes, pero yo no aguanto. Y ya puedo ser abierta con ellas y decirles, ¿sabes qué? Es que no me gusta como salir. ¿Qué te parece si me mandas tus preguntas, te las contesto, o a lo mejor un audio, ¿no? Porque sí me pongo como muy nerviosa si quieren hablar conmigo. Entonces, siento que me ha ayudado muchísimo. Sí suben mucho de lo del logo azul y todo, pero creo que no estoy en el momento de meterme a decirle, ese logo no es, o por esto, porque ellas apenas se acaban de enterar de un diagnóstico, están viviendo un duelo en que, o sea, están perdiendo al hijo que pensaban que iba a ser, y aparte no saben qué hacer con sus pequeños. Entonces, como meterles así, decirles, ay, el logo, ese no es, quítalo. Pues está de más, ¿no? Primero hay que ayudarlas a trabajar esta parte de que entiendan que es el autismo, porque básicamente vas a dar el diagnóstico y te dicen, ve con la psicóloga tal, y llegas con la psicóloga tal, y ve con el terapeuta tal, pero nunca hay como un consenso, así como juntar toda la información y decir qué es el autismo, sino que vas como por pedacitos y te quedan muchísimas dudas. Entonces te avientan así como tu niño tiene autismo, ya, llévatelo a terapia así. Y te quedas como, ¿pero qué es el autismo? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? O sea, va a poder ser lo que les cuesta mucho o lo que les duele mucho es que piensan que ellas a lo mejor les va a pasar algo, van a morir y sus hijos no van a tener la capacidad de ser independientes. Pero si no tienen la información, entonces se van a quedar con esa idea. Lo que hay que quitar es como paradigmas, hay que quitar tabús. Entonces, eso es lo que yo estoy ahí haciendo. Y yo realmente como juzgarlas, no, porque pues yo también soy madre y he estado equivocada en algún momento. Antes de saber el diagnóstico de autismo de mi hijo, se le había diagnosticado ansiedad. Entonces me decía, no, pues es que es porque no sale, porque no convive, llévalo aquí, llévalo allá. Y como yo siempre he sido como muy introvertida, de que no quiero salir a la calle, yo lloraba en las noches y decía, es que es mi culpa, porque yo no lo saqué desde que era chiquito, porque yo no quiero ir a fiestas, o sea, me culpaba. Y como que trataba de apresurar su desarrollo en la cuestión social, porque me sentía culpable y era como el regalo que yo le podía dar como de, por mi culpa es así, le dan como ansiedad salir a la calle, me voy a apresurar para que ya cuando entre a la escuela tenga esta sociabilidad que necesita. Entonces, o sea, yo también hice mal y yo le causé ansiedad a mi hijo. Entonces, no las puedo juzgar. Más bien lo que necesitamos es muchísima, muchísima información. Y quien la quiera aceptar, digo, porque habrá quien te diga, pues no, yo quiero la cura, quiero la pastilla que lo cure. Pues bueno, no podemos salvar a todos. Digo, sería padrísimo, pero no podemos salvarlos a todos. Las que nos reciban el mensaje, pues qué padre, y yo las apoyo en lo que se pueda. Sí, la verdad es que qué bueno que estás dando como esta pues información, ¿no? De no pasa nada, o sea, a ver, esto es lo que pasa. Lo que a mí no me encanta que hagan este tema de ponerle el foco, o sea, entiendo que están en un duelo, entiendo perfectamente que es difícil, pero también es difícil para sus hijos, ¿no? O sea, y de repente eso es lo que a mí no me encanta, el que pues sí se quejen de una manera demasiado exorbitante y que digan, oye, igual y tu hijo te está escuchando, o sea, igual y está ahí, le estás haciendo sentir una carga y eso no está padre, ¿no? O sea, de repente veo ahí en TikTok cosas que digo, mira, está padre, pero infórmate y ten cuidado porque tu hijo te está escuchando y van a hacer, o sea, o va a crecer con el tema de, pues soy una carga, no soy un niño normal y bueno, ahora... pues ya como que quitártelo cuando eres más grande es más complicado. Entonces, qué bueno que estás como abriendo esos espacios a informarles, ¿no? Y qué bueno que lo reciban bien. Esperemos que como que la red crezca para que pues se haga bien la información. Tampoco es como de que vas a juzgarlos y, ay, que quiero que les pase algo. Evidentemente no. Simplemente es, ok, hay que informarnos antes de poder comunicar algo importante. Eso es lo que yo también lo veo así. Pero bueno, pues muchas gracias. Como persona neurodivergente, ¿cuáles han sido las dificultades que has presentado a la hora de tener un trabajo o mantenerlo en pasados o en el actual o en ambos?
bueno, en el pasado, aquí de hecho subrayé unas que tú ponías de ejemplo. Fue Ajá. una dificultad, bueno, sí me dieron el trabajo, pero era dificultad en la entrevista. Fui y hice como todo un proceso, súper largo, y me dicen, ¿tienes algún problema psicológico? No me acuerdo porque pues tiene como 10 años que pasó eso. Problema psicológico. Y Ajá, como yo sí. era muy honesta y dije, no, pues yo no voy a mentir, le dije a la entrevistadora, sí, tuve varios intentos de suicidio. Entonces la se quedó así como, lo apuntó, ¿no? Pero como yo iba a recomendar, me dieron el trabajo. Pero sí, como que a lo mejor la honestidad, Sí. a lo mejor no era necesario contarlo, pero sí, era como muy honesta y yo decía, como que quedaba en mi cabeza de no puedo mentir porque pues está mal, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, también las adecuaciones razonables. Por ejemplo, que antes de yo saber que era autista, pues los sonidos que yo no sabía que en algún momento me causaban una sobreestimulación sensorial. Entonces llegaba como toda enojada a mi casa y recargada con mi esposo y con mi hijo. Y yo no sabía como nunca de dónde salía todo como ese estrés, como ese conflicto conmigo. También pues por la falta de inclusión dentro de la cultura organizacional. Y también que, bueno, mis jefes son mis papás, pero pues creo que ellos tampoco estaban preparados para tener un hijo autista. Ujú. Cuando supieron de mi diagnóstico, o sea, sí, ellos sí sabían que yo tenía algo, ¿no? Porque desde que estaba pequeña, pues han padecido conmigo. Inclusive mi mamá me llegó a llevar al Reiki porque pues no encontraba cómo apoyarme. Y aparte, bueno, pues en ese tiempo no había información. Al mayor diagnóstico que se llegaba, si llevabas al psicólogo era depresión o ansiedad. O sea, de ahí no pasaban. Y te dan medicamento para eso, ¿no? Nada más. O sea, del autismo ni por aquí, ¿no? Que existía. Entonces, pues mi mamá no sabía, ella sabía que yo tenía algo, pero no sabía qué. Entonces, cada que íbamos al doctor y que me hacían una tomografía o algo así, ella me decía, por Dios que tengas cáncer. O sea, como para saber qué, o sea, que hay un tratamiento y que tú puedas, como tener tu vida, pues no normal, pero ella sí veía como mis depresiones eran ya muy fuertes, ¿no? Entonces, pues una mamá ver a su hijo así, pues no manches, le angustia muchísimo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llegó mi diagnóstico ya aquí trabajando con ellos, me decían, no, ¿cómo vas a hacer? Porque pues tenían como el perfil de que como las películas y todo, entonces pues tú no eres así. Entonces, Ujú. como cuando he ido metiendo como que ponerme los audífonos y todo eso, sí llegaban y me veían así como que... Entonces, Ujú. sí me ha Ujú. costado un poquito con ellos, pero pues ya son personas grandes, ¿no? También trato de entenderlos un poquito. Ya tienen casi 60 años mis papás. Entonces, como meterles ahorita que su hija es autista, pues sí les ha costado un poquito de trabajo. Y que yo empiece a como acomodar mi oficina o a tener mis fidgets o a hablar abiertamente del autismo, como que les llegue a incomodar un poquito. Pero también como por la cuestión de que a lo mejor pudieron haberme ayudado antes y no sabían cómo, ¿no? Entonces es como Ujú. Ujú. todo. Entonces, sí, en esa parte sí me ha costado un poquito de hacer adecuaciones, porque si ellos lo empiezan a ver como, ¿por qué estás cambiando esto? ¿O por qué estás moviendo esto? ¿O por qué estás poniendo, por qué traes los audífonos? Sí les ha costado un poquito eso. Bueno, en lo que es mi trabajo. Pero pues igual también siento que en las empresas pequeñas es donde habría más oportunidad para que se hagan las adecuaciones. En empresas grandes, la verdad, no creo, porque es como de sacar rápido producción, sacar dinero, o sea, es como algo muy rápido. Entonces no tendrían como ese tiempo para hacer las adecuaciones, al menos que les dieran una recompensa, ¿no? Por parte de gobierno, ahí pues sí la haré, como de incorporar y hacer adecuaciones. Y pues los problemas de comunicación también sería como esta parte, ¿no? En mi caso personal, que pues sí les cuesta como entender un poquito a mis papás y que ya después todos empezaron a decir, no, pues yo también soy autista porque me cuesta hacer esto. Y así de, no, ser autista como que engloba más cosas, pero pues poco a poco con ellos, ¿no?
Sí, y yo creo que es un tema pues, de capacitismo que todos los autistas hemos vivido, ¿no? Hasta de capacitismo interiorizado que de Totalmente. repente. Sí, a mí también me ha pasado como, yo también soy autista y yo, si supieras lo que, o sea, tampoco es como que me siento la pobrecita, pero tampoco es algo que es fácil. O sea, sí hay días en que dices, neta, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo puedo salir de aquí? No sé cómo, o sea, estoy aprendiendo aprender el tema hasta sensorial, que dices, tengo que aprender a saber reconocer cuál es el tema sensorial que tengo, que cuando tengo crisis igual no voy a comer, no me voy a levantar, tengo que comer mi comida segura para sentirme mejor. Es un proceso, es un duelo también. Y estar viviendo con ello, a mí me pasa también luego en familiar que digo, ya no respondo, o sea, sí pongo los límites y digo, bueno, si te molesta que traiga audífonos, no me veas, simple. O sea, pero no me voy a exponer a que me dé una crisis aquí o un meltdown o llegue a mi casa y me pase, ¿no? Que vas a ir aprendiendo y es complicado poner límites, yo creo que a tu alrededor, porque sí es como no saber cómo y pensar igual y estoy mal, pero ya llega un punto en que dices, no, no estoy mal, es mi bienestar y creo que es importante. Referente a lo de las empresas grandes y pequeñas, yo creo que en toda empresa puede ser, es un derecho. Sé y entiendo tu punto, sin embargo, no coincido en ello porque el derecho, el trabajo digno justo es un derecho. O sea, es un derecho el que puedas tener un ajuste razonable. También creo que en las empresas grandes se puede. Sé que las empresas también buscan un tema de dinero o un monetario, que lo hay si tienes tu discapacidad psicosocial. Obviamente tienes liberación de impuestos, pero también creo que hay otras cosas que hay que ver, ¿no? Como las fortalezas que tiene una persona autista dentro de una empresa. Evidentemente, tenemos un proceso, un pensamiento, una comunicación diferente, y pues si todos hacen el mismo proceso, tú puedes llegar a innovar, ¿no? Entonces, tenemos fortalezas también de que si nos pueden hacer algo y nos apasiona, si identificamos bien otras cualidades y todo, evidentemente lo vamos a hacer bien. Otro es como no vamos a ir a perder el tiempo al trabajo, no vamos a estar trabajando, no sé, digo, no estoy hablando mal de los alistas, pero si tú estás 8 horas en el trabajo, 8 horas vas a trabajar y te vas a parar al baño las veces que sean necesarias, no cuando tienes que irte muchas veces. Igual necesitas un ajuste tan simple como audífonos, como cada 2 horas tener 15 minutos de descanso. O sea, no es como que necesitemos tantos adaptaciones. Creo que justo entiendo muy bien tu punto y es a lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Y si está todo lo que vamos a ir contracorriente, todo es distinto. Si lo conocemos bien, si adaptamos bien, si individualizamos bien, se puede lograr las adaptaciones. Por ejemplo, el home office a nosotros nos quedaría perfecto. O sea, y digo, Sí, no, entonces sé que en operaciones también que pues no se puede, ¿no? Tienes que ir. Pero igual a alguien le gusta construir y entonces va a estar muy feliz construyendo y con audífonos y aunque haya ruido. Entonces, creo que por ahí va como el enfoque, aunque sí creo que eso es lo que más puede, ¿no? Que las empresas vean como un gasto, no una inversión, como no algo positivo, como no, ya en estadísticas, te comento, 25% es más rentable, el 25% una empresa con un equipo neurodiverso que con un equipo no neurodiverso, ¿no? Aparte que fortaleces los valores que seguramente conoces. Organizacionales, ¿no? Ese tema de valores, de misión, de visión, de compañerismo y todo, la empatía, el compromiso, la responsabilidad. Creo que hay puntos que son positivos, que es justo lo que tenemos que, pues, hacerles ver a las empresas. Creo que ya te toca ver, Chio. bueno, no, bueno, yo me refería en cuestión de adaptabilidad, que era más fácil llegar a una empresa pequeña porque llegas directamente con el jefe, ¿no? Y acá tendrías como que escalar y escalar y escalar para poder, pues decir que necesitas hacer adecuaciones para tener gente con alguna neurodivergencia. No, no creo que sea imposible, sí se puede, pero Sí. sí, sí. Mi comentario más a que en cuestión acercarse a una empresa es mejor con una, bueno, no sé mejor, sino como más accesible con una empresa pequeña, porque llegas pues directamente con el jefe sin que haya tanta burocracia. Y en Ujú. cuestión a empresas grandes, pues creo que sí tienes que invertirle como mucho en programas y en hacer presentaciones y en decirles, sabes, que, mira, esto te conviene tener gente con neurodivergencia porque como me dijiste es que ya había un porcentaje del 25%, ¿cómo me dijiste? Sí, El más 25. rentable el 25%. Sí, sí, y sí, sí lo creo.
pero a eso era a lo que me refería, no que no se pudiera, sino que hay que invertirle como más tiempo en llegar a Sí, una... el vínculo es más complicado, sin embargo, justo es eso. Acaba de dar bien un punto. No, nada más, o sea, entiendo que una empresa es más rápido llegar como al dueño, ¿no? A eso te refieres. Sin embargo, creo que nosotros estamos también enfocadas en el punto en que toda la empresa sepa que es autismo. No nada más la parte de mi jefe o mis compañeros o mi supervisor o no, o sea, en serio, desde los directores que a veces los directores son más empáticos, honestamente, que los de las otras áreas, pero que sí lo sepan, porque igual nosotros platicamos en una vez que estábamos haciendo el proyecto, imagínate que te da una crisis en el baño y está la persona que hace la limpieza, ¿no? O sea que es importante, claro, y no sabe qué hacer. Obviamente tiene que saber mínimo el no te acerques, no sé cómo, tampoco va a ser experta, pero no te va a detonar más. Por ejemplo, a mí si me ven en el baño tener una crisis, se me acerca, me da más. O sea, es como de necesito mi espacio, o sea, y creo que es importante que toda la empresa lo sepa, también porque vas a estar en todos lados, o sea chiquita o grande la empresa no vivir con este de, ay, el que tiene discapacidad o el autista o el pobrecito o el raro, porque eso nos va a desgastar. O sea, como llega un punto que vas a decir, yo ya no puedo estar aquí, o sea, porque me están tratando como si fuera inferior y pues justo es la idea de nosotras es sí capacitar, sí dar curso, tampoco que sean expertos, pero que sepan, esto es el autismo, esto es lo que pasa, hay diferentes formas o características, etcétera, no es lo que dicen. Si hay un autista, por ejemplo, que no puede comunicarse verbalmente, se puede comunicar, sí se comunica por escrito, o sea, no creas todo eso que pasa. Creo que eso, pues, es importante. Y pues sí, investigando así ya en otros países, porque llevamos tiempo investigando, o sea, en Alemania y cosas así, ya escritos importantes sabemos que los autistas y las personas dentro de la neurodiversidad son importantes para las empresas. Por ejemplo, en España. Entonces, pues sí, quitar como ese prejuicio creo que sí es, pues importante. Está bien y es un punto que bueno que tocamos para que también puedan ver pues es que hay cosas distintas. Nosotros, pues porque ya estamos muy dentro del tema, ¿no? Entonces, Ujú. pero sí pasa. Y eso es lo que nos ha pasado, que nos han comentado. Pues fíjate que justo me pasó, bueno, no es una empresa, pero es una escuela. Eh, yo cuando llegué con el diagnóstico de mi hijo a la escuela, o sea, él ya estaba adentro. Y como que no me hicieron caso, era como de, sí, yo puedo, la maestra. Entonces la maestra no le había avisado ni a la directora, hasta que tuvimos Mm, una junta donde hubo como una explosión debido a que mi hijo, pues tuvo una crisis. Entonces ya ahí se enteró la directora. Y cada que hay un cambio de ciclo que tiene maestros nuevos, tengo que ir a la escuela a ujú, hablar con cada persona. ujú. Entonces, y tengo que hablar con administrativos cuando me los encuentro y decirles, ¿sabes qué? Ale es autista, entonces por eso no te contesta, ¿no? Siento que aquí ha faltado muchísimo y créeme que yo he insistido mucho con ellos de, o sea, te puedo dar una plática para que Ujú, veas, sobre todo por el bien de mi hijo, ¿no? Que todos ujú, sepan que es autista y qué es lo que necesita y qué es lo que no puede hacer, por ejemplo, en la parte social. A diferencia de que una vez fui a una escuela a dar una plática y me llevaron a todos los maestros, o sea, me puse súper nerviosa, pero dije, justo les dije, qué bueno que están todos, porque así si ustedes ven al niño afuera tratando de ujú, autorregularse, no le van a decir, niño, métete porque no puedes estar ujú. afuera, porque ya saben por qué lo está haciendo. Y acá, por ejemplo, en la escuela no me lo han permitido. He estado como metiendo poco. Y es una escuela donde ya no puedo cambiar a mi hijo porque él está súper a gusto ahí, ¿no? O sea, sacarlo de ahí es Ujú. como, o sea, Sí, más que una lo crisis. va a afectar. Entonces, pues lo que estoy tratando de hacer es como yo metiendo información poco a poco. Ujú. Y ahí se ve como la diferencia, ¿no? De que acá estuviera todo el grupo de maestros o sea, que a pesar de no ser los maestros del niño, supieran qué era lo que está pasando con él, ya que acá yo tengo que ir como con una persona, luego con otra, y cada que cambie el ciclo, ir otra vez volver. Entonces, sí, más o menos como que con eso que comentaste, me acordé de la escuela.
Sí, muchas gracias por comentarnos y justo eso es, porque también nosotros pensamos, bueno, que lo sepa, que ahorita está que lo sepa el supervisor, sí, pero si nos pasa, o sea, yo voy a estar en toda la empresa y he estado en empresas y he dicho, bueno, y si me encuentro a alguien de otra área y me saluda y yo estoy como disociando y va a empezar que soy grosera o que no tengo integración o que no quiero ser compañera. Entonces, creo que sí es importante, digo, que no sean expertos, que sí sepan, o sea, que sí tengamos como un encuentro o una comunicación constante con las personas que están adecuadas o que están ahí todo el tiempo trabajando con él o así, por cualquier cosa, no por el hacerlos expertos, pero sí, oye, tuve un tema de comunicación, ok, ¿sabes qué? Vamos a ver qué pasó con la persona también, con la persona autista en este caso, y también pues no le diste la información clara, o sea, esto puede pasar. Creo que eso sí es como darle seguimiento una vez que ya estén dentro de la empresa, porque si no, no va a servir de nada. Sé que si yo te doy esta parte de adaptaciones en el reclutamiento y selección y te dejo ahí nada más en la empresa, vas a durar un mes, 2 meses, tres porque te vas a sobrecargar, no porque no puedas con el trabajo, simplemente es la Ujú, comunicación, el ruido, etcétera, etcétera, o cualquier cosa que, por ejemplo, a mí me pasaba que si estoy en una situación que no tengo prevista, no, pues ya me da ansiedad. O sea, ya me sobrecargo, ya no quiero ir mañana. Si ya me dio crisis, no voy a llamar a decir, oye, tengo ansiedad, me van a decir, ¿qué onda? O sea, pues tienes que venir, porque la crisis, pues todos tenemos crisis, pero una vez que ya sepas que es una crisis, qué es lo que pasa, o sea, y que vamos a evitarlas, pues ya es como, se espera empatía de la empresa, y si no, pues te cambia a otra, o sea, y si tú, pero sí tener la responsabilidad de, mira, esto es lo que pasa, la persona autista te va a súper trabajar bien, pero sí hay días, pero sí hay que adaptaciones, y sí, o sea, es difícil. Igual y también es, o sea, pensarlo puede ser como de estás soñando, pero no, se puede. Es bien difícil porque no te imaginas lo que nos ha costado y lo que nos cuesta vincular y lo que nos ha costado todo. Pero una vez ya viendo las historias que son fuertes de me quiero suicidar porque no tengo trabajo, porque me siento inútil, porque no te, pues dices, no, o sea, evidentemente todos tenemos derecho a un trabajo. Igual y yo puedo ser como independiente y estoy en el privilegio de poder, pero sí he estado en el no privilegio de necesito comer y no tengo ni un trabajo y no tengo a nadie que me ayude. Y entonces creo que se puede es con esfuerzo y con mucha tranquilidad y mucha paciencia, porque pues sí, al final es enfrentar todo de mi lado, es enfrentar toda la parte de cargas sensoriales, reuniones y todo, y pues también de chío de estar como en la resiliencia constante de estamos haciendo algo que puede ser o pareciera imposible. Entonces, pero creo que sí, igual también ahí qué bueno que estés como que decidida a la escuela, esperemos que en un punto ya, aunque sea empiece con el salón de clases, ¿no? Que sepan las personas, los alumnos, los niños que está pasando, o sea, y dices, bueno, ya es un avance, pero es bueno que insistas, también sé que es cansado y también pasando como persona autista y aparte viendo a tu hijo que dices, pues me lo están dando, o sea, dando sufrir una crisis porque no saben. O sea, simple porque no saben, no es porque él sea algo mal. Entonces, pues qué bueno que te esfuerzas, sé que es difícil y pues que aparte también lo hagas por tu hijo es algo muy, muy bueno. Entonces, pues sí, gracias también por eso y por todos los autistas te lo agradecemos porque en algún punto pasamos por lo mismo. ¿Cuáles son algunos de los motivos por los que abandonaste o abandonarías tu empleo? Ok, bueno, de los tres en los que he estado antes de este, que es en el que he durado más, eh, de hecho aquí agarrando tus ejemplos, fue porque me generaban sobrecarga sensorial, porque había falta de ajustes razonables. Mm, pues básicamente eso, lo social. Creo que eso era lo que más lo más fuerte. El primer trabajo que tuve era bibliotecaria en la universidad en la que estaba. Estuve primero en una y luego en otra. Entonces, pues llegaban pues, a sacar copias y luego la gente era muy grosera. Y a mí yo nunca había atendido como personas, entonces, pues imagínense. Entonces, esta parte como que ya no pude y me salí. De hecho, casi en mis trabajos duraba 2 o 3 meses. El segundo fue el que yo quería muchísimo, trabajaba, bueno, antes se llamaba PGJ, creo que ahora se llama PF, que es la Procuraduría General, pero aquí en Querétaro.
que no soy de No. PCR. Ustedes están más Tampoco. chiquitas. Creo que PCR, creo. Ustedes más chiquitas Ni y no saben. tanto. Entonces, ahí me encantaba. Me hicieron que entrevistara a la gente y hiciera como un modelo de atención a las personas. Porque la gente llegaba a un momento en que ya veían como tanta violencia que ya eran como muy secas y muy crudas con las personas cuando necesitaban como que ser apapachadas cuando llegaban por un crimen o por algo violento. Entonces yo empecé a hacer eso, pero hubo un momento en que estaba en una oficina en donde todos creaban como chismes, como muy feo, era un ambiente horrible en cuestión social, se peleaban entre ellas, entonces yo ya no aguanté. Y aparte, ahí fue cuando perdí a mi primer bebé y como que todo se me juntó, un día tuve una crisis así, súper fuerte, o sea, lo que no había llorado lo saqué y ya me salí y le dije a la que era mi jefa, ya me voy, o sea, ya no quiero regresar. Incluso ni siquiera fue como a firmar mi renuncia a nada, o sea, me salí y a la persona que me había contratado, que me dio su confianza, le dije, o sea, le hablé llorando y le dije, ya no voy a regresar, o sea, no puedo. Y puse como de pretexto el duelo de mi bebé. Pero realmente había como más cosas, era lo que muy comúnmente hacía, tenía como una crisis y buscaba como por qué, y a veces eran como cosas que en el caso, pero eso era, yo decía, por esto pasó. Y ya también por eso me salí, y en el último trabajo tenía un compañero que era más grande que yo. Entonces, cada que yo llegaba, iba hasta mi oficina y me decía, ¿por qué no saludas bien? ¿Por qué eres tan apática? ¿Por qué te...? Ajá, entonces yo ya llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Y trataba como de tener pláticas con él para no tener problemas. Y aparte, como él era más grande que yo, él y otra compañera tenían como muchos celos porque me habían contratado chiquita y me querían hacer como si yo fuera asistente cuando realmente éramos como, o sea, todos en la misma línea, ¿no? Y siempre me mandaban a sacar copias y como yo nunca supe poner límites, pues dejaba muchas cosas. Y ya igual, o sea, ya no aguanté el ambiente y me salí. Y este es el único trabajo en donde pues he durado, ya llevo más de 10 años, pero pues básicamente mis papás han sido mi apoyo emocional. Yo considero que si esto no hubiera pasado, yo estaría como yendo y viniendo de trabajos, o sea, no hubiera durado así como trabajos de 2 meses, o ya me hubiera quedado en mi casa a que mi esposo trabajara y yo cuidaba a mi hijo. Entonces, siento que aquí es por el apoyo de mis papás. Sí, muchas veces está fuerte porque a pesar de que son mis papás, luego sí tenemos como conflictos, este, pero pues por eso he durado tanto y pues hasta que se acabe, hasta que ellos digan ya se cierra el negocio, pues ya. Y sí, por eso, sí, pues, era porque por qué me había abandonado, ¿verdad? Sí. Ya no Sí. me puse a explicar, la pregunta. No, está bien, porque la experiencia ayuda, o sea, al final del día, todo, seguro hay muchos que se sienten identificados con este tema por ejemplo, hasta yo, ¿no? ¿Por qué tienen que andar haciendo chisme? O sea, eso a mí no me importa, y de hecho me sobrecarga, me sobreestimula, y es como, déjame, o sea, no quiero decirte nada, y si me pides mi opinión, seguramente te voy a dar una bien directa. O sea, si tú me preguntas qué pienso, te voy a decir que no te metas en la vida de los demás y punto, ¿no? Y de ahí pues me va a complicar más el trabajo. Entonces me ha pasado creo que en corporativo, creo que en el último que estuve, sí, me pasó. En el que, ¿qué piensas de esto? Y yo, pues que de verdad dejes de hablar y que vayamos a comer. O sea, ya estoy cansada de que hables todo el tiempo de la misma persona. Y Es pues me como, corrieron. o sea, déjame hacer mi trabajo, yo soy feliz haciendo mi trabajo, no me metas en cosas emocionales que no las quiero vivir. Sí, sí, señor. Sí, hasta pusimos, me acuerdo que en la guía un punto en donde decía algo así como de, las personas suelen platicar de sus Platicar, cosas, ¿no? sí, Personales. sí, 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 algo sí. así, ¿no, Chio? Sí, Eh, decía algo así como de que sí solían como que hablar temas que no tenían algo que ver con el trabajo, pero sí como que de la vida de las personas, pero como que dábamos un consejo de, pues, puedes decirles como que ahí más o menos de, pues, prefiero estar en mi trabajo, no hablar de esto, o pregúntame de otras cosas, pero de referente al trabajo, no de la vida de las personas. ujú. Sí, justo lo pusimos porque sé que en algún punto nosotros no sabemos poner justo los límites, ¿no? De cómo le respondo si no quiero.
Entonces ahí obviamente pusimos sí como notas, ¿no? Como ejemplos de cómo puedes responder y para que no seas grosero tampoco y no tengas ese problema, pero creo que eso sí podría ayudar también que la empresa ya sepa pues no es grosero, simplemente es así y ya, ¿no? ¿Has hecho público tu diagnóstico en otro empleo o no? No, Ah, pues no sabía, o sea, lo conocí apenas estando aquí y ya llevo, sí, más de 10 años. Sí. no, sí, mucho. ¿Qué plan de acción crees que ayudaría a mejorar la situación laboral para personas autistas? Bueno, aquí también se en sus ejemplos que pusieron, pues la información es poder, ¿no? Entonces, mucha gente ni siquiera sabe sobre autismo, no conoce a personas autistas, tienen como los tipos de autistas que salen en las películas, en series, entonces se quedan casados como con esa imagen, pero pues no conocen, o sea, yo realmente antes de no saber que mi hijo y yo éramos autistas, pues yo también pensaba que un autista era como Rayman, ¿no? De la película. O el que es muy famoso, Sheldon. O sea, era lo que pues yo pensaba. Y no conocía más y no tenía como la intención de conocer. O sea, como no me pasaba, pues no buscaba. Entonces, obviamente, creo que la información es muy importante y pues de esta pasas a sensibilizar porque le empiezas a contar como lo mucho que te ha costado a ti o por qué pasa esto. No está relacionado con el trabajo, pero sí con la sensibilización, esto que les voy a compartir. Hace poquito mi hijo no quiso ir a un campamento de la escuela y me dijo no, y dije, no. Entonces un día antes me habla la maestra y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Podemos hacer esto? Que si vaya un día no, un día sí, un no sé qué. Y le dije, oye, ¿me dejas ser? Le dije sombra, pero porque como que me agarró en corto, ¿no? Entonces, cuando me agarran así rápido, como que no tengo razonamiento para explicar y desplayarme. Y me dijo la maestra, no, pues es que qué van a decir los compañeros, que por qué va con su mamá, déjalo pienso, ¿no? Entonces ya le dije a mi hijo, ¿quieres ir? Y me dijo, dije, primero que nada, te voy a dar las opciones que me dio la maestra, pero antes dime si tienes interés en ir, si no, como para qué le buscamos, ¿no? Y me dijo, pues sí me gustaría. Y le di las opciones de la maestra y me dijo, no quiero. Y le dije, ¿cuál es tu opción? ¿Cuál es tu propuesta? Y me dijo, que tú vayas. Y le dije, es que esa no me la dieron. Entonces no voy. Bueno, va, súper, ¿no? Ni le chisté ni nada. Mandaban fotos y le enseñaba, mira, hijo, aquí están cómo van los niños. ¿Quieres ir un día? ¿Quieres ir una hora? Porque ya me habían dado como esa opción. Y me dijo, no, no. Entonces ya cuando regresaban del campamento me tomé el tiempo de mandarle mensaje a la maestra y decirle sobre los apoyos emocionales. Y le dije, es que la palabra no era sombra, eran apoyos emocionales. Y ya le dije del autismo que era pues una discapacidad dinámica, que había veces en donde sí necesitábamos apoyos más fuertes y a veces ni siquiera necesitábamos. Entonces le empecé a dar como muchos ejemplos de en qué momentos él sí necesitaba apoyos, en qué momentos no. Y le dije, yo sé que ustedes tienen la intención de que él tenga la independencia de los otros compañeros, porque es una escuela Montessori. Le dije, pero no va a llegar a ella de la misma manera que sus compañeros. O sea, le va a costar, incluso le di como, le platiqué acerca, una vez una chica en el Café Autista, platicó acerca de que su universidad tenía un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, donde estaban como empezando a dar apoyos a los alumnos neurodivergentes. Platiqué de ustedes, de Ceylan, les dije qué era lo que estaban trabajando, de los ajustes que se querían hacer para que las personas estuvieran ahí y tuvieran independencia, ¿no? Y que nada más era como mover a lo mejor poquito y darle apoyo emocional un momentito y ya de ahí ellos agarraban la seguridad. Y también les platiqué bueno, eso lo vi en una plática, que habían hecho un autolavado para autistas que necesitaban más apoyo y habían tardado de 2 a 3 años, pero al final lo lograron, ellos lo administraban, ellos lo trabajaban, ¿no? Entonces, para que entendiera que mi hijo no iba a llegar a la misma fecha que los compañeros o al mismo tiempo que ellos a tener esa seguridad, sino que lo íbamos a tener que acompañar en ciertos momentos, íbamos a hacer estos ajustes. Entonces, ya de ahí me contestó la maestra,
Samantha, es que esto, si lo hubiéramos platicado antes, hubiéramos encontrado la forma de si él quería ir al campamento, de cómo hacerlo, ¿no? Porque yo le dije, es que sabes que esto fue muy rápido, a lo mejor yo tenía que haberlo llevado primero al lugar donde iba a ser, ir a acampar un día antes nosotros para que viera que era un campamento, pero como muchas veces siento que la escuela quiere que Ale sea igual, perdón, mi hija de madre, sea igual que los otros compañeros, como que están como muy de, no, eso no. Entonces realmente ya no le quise como contactar y decirle, oye, ¿podemos hacer esto? Pero ya que se prestó como esta oportunidad de platicarlo, entonces yo siento que se sensibilizó más, o sea, de la información y con los ejemplos que le di, hubo una mayor sensibilización. Entonces, de la información ya pasamos a la sensibilización y creo que justo es con los ejemplos pues de nosotros, ¿no? También le dije, ¿sabes qué? Pues yo como nunca fui a terapia, pues obviamente tengo mucho más ansiedad social que mi hijo, o sea, él es como más adaptativo, yo no. Y le dije, incluso quería sacar un perro eh, de apoyo emocional, pero pues no me sirve de nada porque aquí en Querétaro no hay lugares donde te dejen entrar con el perro, ¿no? Como para qué lo tengo, o sea, pobre perrito. Y era como para que viera las diferencias entre cada uno, de que, o que a lo mejor, porque, no sé, me ven a mí y piensan como de, es autista, pues sí puede platicar, pues sí puede venir, pero es que enmascaro mucho y porque soy la mamá no lo tengo que hacer. Entonces, para que ella viera que a pesar de que enmascaramos o que no nos vemos como autistas físicamente, sí hay un proceso atrás de nosotros, bueno, en la cuestión social, que sí nos está afectando y qué es lo que necesitamos. También le dije, si yo puedo ir de apoyo emocional al campamento, y si el niño se acerca y dice, ¿por qué está tu mamá? Sin problema, yo le digo, pues es que Ale en este momento tiene buscar las palabras, ¿no? Para el niño, porque también no van a entender tal cual. En este momento tiene un poco de miedo, por eso necesita de mi apoyo, pero ya cuando ya vea que no hay nada malo que va a pasar, ya él se va a ir y yo me puedo ir. O sea, buscar la explicación para los niños. Sí me he tenido como conversaciones con los niños que me preguntan, ¿y por qué estás aquí? ¿Y por qué Ale no quiere hacer esto? Entonces, le dije, y fácil, lo que queremos es normalizar las adaptaciones, o sea, que la gente diga, la ve, diga, la necesita porque es autista, y no tratar de hacer que adaptarnos nosotros a la sociedad neurotípica, sino que la vean normales ellos, y la única forma de hacerlos normales es hablándolo y que nos permitan hacer las adaptaciones y los ajustes necesarios. Entonces, sí, de ahí creo que de informar sale la sensibilización y pues también la parte de la visibilizar a las empresas sobre el autismo y pues, creo que con eso se podría empezar. Digo, porque se tardas mucho, pero con eso se podría empezar. Sí, pues qué bueno que veo que la maestra tuvo una buena reacción. La verdad es que fue como de, ok, no entiendo, pero te escucho. Y pues sí, yo creo que también vas a ir aprendiendo, ¿no? Pues pude haberlo dicho, que también te comprendo. O sea, no es como que dices, sí lo digo, no lo digo, o sea, va a servir o no va a servir, esto me va a detonar o no me va a detonar, voy a llegar a algo así. Qué bueno que no presionas a tu hijo, que es lo importante. O sea, que si es no quiere y punto, que es algo que de repente pasa hasta en los alistas, ¿no? En la sociedad de es que los niños no pueden saber lo que quieren. ¿Y cómo sabes? O sea, son niños, saben qué quieren. Igual lo vas a guiar si es que algo está no siendo sano para él, pero no es como que vas a decirle, tienes que hacer esto. Entonces, eso es, qué bueno que lo escuchas, qué bueno que le das como ese apoyo de no hacerlo sentir mal si no va. Justo me recordó cuando yo estaba pequeña, fueron a un campamento, fueron los peores días de mi vida, así porque, bueno, no peores días de mi vida, pero sí de la escolar en la primaria, de mi mamá, pues no sabíamos que era autista, pero fue como una semana y yo quería irme, me daban crisis, me metí al baño, ya entendía, me gritaba, me rompí creo que un tobillo, porque tenía que meterme una resbaladilla así enorme que yo no quería, lloraba mucho, dormirme con personas extrañas, el olor era mucho, o sea, y fue horrible y todos, ay, qué padre, yo, fue horrible, o sea, fue una experiencia impresionantemente horrible y qué bueno que tú no llevaste a tu hijo porque
Digo, en algún punto supongo que lo va a poder hacer si es que quiere, pero no va a estar obligado como yo, que neta yo sentía que era como ya había pasado un año y nada, más eran como 3 días y ya quería irme a mi casa. Y fue muy, creo que hasta me pegué una vez en el baño, o sea, sí duro, y pensaban que era como berrinche. Y era de, ahora que ya sé, digo, neta se pasaron, o sea, ¿por qué no me dejaron en mi casa? Digo que tampoco era como que lo quisieron hacer con la intención, pero sí me dañó y yo creo que hasta no me traumó, pero sí pienso y digo, ay, qué feo, o sea, qué bueno que no, y qué bueno que te acercas y esperemos que pronto que tengas ese valor, ¿no? Porque no es tan fácil tampoco acercarte a decir, necesito esto y esto pasa y tengo que informar porque también es desgaste para nosotros. Pero qué bueno, esperemos que muchas personas lo hagan y que muchos maestros y muchas escuelas también hagan ese tipo de adaptaciones, que es necesario, o sea, es, es que no pueden no pensar. Creo que hasta de repente hay niños autistas, personas autistas que no saben que lo son y que si hacen ese tipo de adaptaciones o tienen como ese conocimiento, pueden llegar a ver como que, tengo un alumno que posiblemente es, ¿no? De repente dicen como ese radar. A mí sí me pasa que de repente estoy en un lugar, creo que también en nuestro salón nos pasaba, ¿verdad, Chio? Que era de, Sí, creo que esta persona también, ¿no? Porque tenía, pues sí, o sea, igual es diferente porque era un hombre, pero sí era como, sí, tiene características de que sí. me estoy casi viendo, o sea, ¿no? Pero ayudaría mucho a que un maestro lo detectara y que ayudara como con el ajuste. Pero bueno, justo ya contando, creo que ya contamos un poquito más de lo de Salem, es hacer las adaptaciones en la selección, vacante todo, y obviamente darle esta información, ¿no? A todas las áreas de la empresa, a que no sufras bullying, a que no sufras discriminación, a que realmente sea inclusiva. Vamos mucho en el pie de que sea inclusivo real, ¿no? Que es lo difícil, sí es bien difícil el vínculo, o sea, sí es bien difícil también que hemos pasado por reuniones que decimos, no, tenemos que rechazar porque no es lo que queremos, ¿no? O sea, no queremos que sea inclusivo por publicidad o sea inclusivo solo porque sí y ya, ¿no? Pero no verlos como los pobrecitos, sino como el darle las herramientas de apoyo, el darle las adaptaciones, el realmente saber lo que quieren comunicar y de ahí, obviamente, ver sus fortalezas individuales y de entonces empezar a trabajar con ellos. Porque cuando haces las adaptaciones y ya no tienes esta sobrecarga, pues obviamente sale tu mayor potencial. Exactamente, eso es justo lo que queremos que vean las fortalezas de, Pues es eso, ¿no? Que no solamente sea o decir es inclusivo como por afuerita, Ujú. sino que sea inclusivo realmente, como lo han comentado, con los ajustes para que puedan sacar todas las fortalezas y el potencial que tienen, porque pues se ha descubierto en los estudios o en las cosas que hemos leído que sí es más rentable una empresa con un equipo neurodiverso, pero obviamente hay que saber cómo que sacarles el potencial en cuanto a apoyarlos, que tengan un lugar pues adecuado en donde se sientan cómodos y puedan desarrollar las actividades y también pues eso de dar las actividades detalladas, porque siento que a veces en muchos lugares se les pasa el quiero esto, pues sí, pero ¿cómo? O sea, Sí. detallar bien qué ujú, es, cómo lo quieren, porque pues una persona lo puede hacer como es, pero a la verdad, ahora no era así, necesita ser diferente. Entonces, creo que todo eso hay que trabajarlo y pues lo estamos trabajando mucho para que sea posible. Justo sí, fíjate, mi hijo trabaja aquí también, como 1 hora en las tardes. Entonces, tenía que sacar a un alambre de cobre, le tenía que sacar un forro. Y mi papá siempre es de decirle 1 o 2, o 2 o 3. Entonces él decía, pues 2, ¿no? Porque eran menos. ujú, Ya un día me dice, oye, pues ¿cuánto tiempo está trabajando? Pues lo que tú le dijiste. Y me dijo, pues es que nada más hace 2. Le dije, pues es que tú le dijiste 2. Tienes que ujú, ser ujú, específico, de decirle o por tiempo o por cantidad. ujú, ujú. Entonces ya, no, pues dile que hasta que 1 hora, ¿no? Entonces ya fue y le dije, Ale, tienes que trabajar 1 hora. Los que saques en ese tiempo. Entonces ya fue más específico para él, no le gustó porque ya le habían
puesto más tiempo, pero ya, o sea, si no nos dicen qué es lo que necesita, qué es lo que quieren de nosotros, pues también va a ser muy difícil. Sí, Sí, justo es un ejemplo bien claro de la especificación, ¿no? De, pues es que es literal, o sea, por ejemplo, yo digo, pues sí, dos, o sea, dos, y te voy a hacer dos porque tú me dijiste, porque si hago más, puede que esté mal, o si hago menos, pues evidentemente no lo voy a hacer porque tú me estás diciendo eso. Entonces, sí es un ejemplo bien claro, que está bien también platicarlo, porque, pues, por ejemplo, seguro se sienten identificados de, ah, sí, yo también hubiera hecho lo mismo. La verdad es que a mí siento es como, pues sí, obvio, ¿no? Pero yo creo que una lista es como, ay, ¿cómo dos y ya? Pero pues para mí es, pues sí, es y ya. Entonces, ya platicándote un poquito de cómo o lo que estamos haciendo, nos gustaría saber qué te parece esta iniciativa. Muy, pues padrísima, no sé, es que es una palabra muy vieja, pero sí, padrísima. Creo que es lo que se necesitaba. Digo, porque una cosa es, por ejemplo, Infonavit hace mucho tiempo, no, Infonavit no, el IMSS, te decía que si contratabas a personas con discapacidad te hacían descuento, ¿no? Pero pues nomás las contrataban y no hacían las adaptaciones. Hoy muchas empresas, y como comentabas, que se dicen inclusivas, pero no lo son. O sea, no hacen las adaptaciones, es como piensan que por contratar dos, tres personas con discapacidad ya son inclusivas. Entonces, esto es realmente lo que se necesita, ¿no? Como adecuar los perfiles a las empresas y que las empresas se comprometan a hacer las adecuaciones. Está muy Sí, bien, felicito la mucho. verdad es que no sé si, por ejemplo, a mí me pasa que yo pienso, no porque sea mi proyecto, lo voy a hablar así en general. Si yo hubiera tenido esta oportunidad antes de tener a alguien que me apoyara o que fuera mi facilitador, neta estuviera agradecida. O sea, no tendría que haber pasado por tanto y tan feas las crisis o las situaciones. No sé si a ti también te haya pasado. Bueno, a mí me pasó cuando estábamos haciendo el proyecto que le dije a Chio, ay, cómo no existíamos antes, ¿no? O sea, porque yo hubiera evitado tanto y hubiera dejado de sufrir tanto o sentirme mal por durar. Creo que una vez duré un día en un trabajo porque me dio una crisis por alguien y que me gritó y por algo que yo ni había hecho, ¿no? O sea, de que no entendí literal, y pues me gritaron y me fui. Entonces, no sé si a ti también te haya pasado como eso por la mente. De que existiera antes como Cela, pues sí, o sea, sí, no digo que estaría, hubiera sido muy bueno, pero realmente yo ya soy una persona vieja. Entonces, pues en mis tiempos ni siquiera se sabía de autismo ni de, o sea, encontrabas lo primero que te daban, ¿no? Incluso los sueldos para personas, cuando yo, según era neurotípica, pues estaban súper bajos para recién egresados. Entonces, era Ujú, a donde te dejaban entrar y pues ujú, tenías que aguantar. Y en mi tiempo la mentalidad era de, pues tienes que aguantar, o sea, así es el trabajo. Debe de doler, ¿no? sí, Entonces, sí. probablemente en ese tiempo no se me hubiera como ocurrido, ay, ¿por qué no existe algo así? Pero ahorita está muy bien, o sea, lo veo por los jóvenes que van saliendo y que necesitan este apoyo y que tienen que encontrar un trabajo que les guste, y que, o sea, se sientan felices de ir, o sea, el trabajo no debe de ser doloroso, el Ujú, trabajo debe de ser, o sea, te debe de gustar lo que haces. ujú. Y que, pues qué bueno que están, chicas. Sí, pues muchas gracias. Entonces, pues nada, la despedida es, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido esto. Seguramente creo que esta conversación va a ayudar a muchas mamás que no habíamos tenido la oportunidad de tener a alguien que fuera mamá, que también fuera autista, que tuviera un hijo autista. Creo que es como algo que va a dejar muy buena experiencia, que yo creo que hay muchas mamás que lo van a agradecer y también que se van a sentir identificadas. Y de verdad, muchas gracias por abrirte, por pues comunicarnos esto, porque sé que no es tan fácil. Y pues nada, muchas gracias. Yo me despido, lo único que podría hacer es si quieres compartir algún mensaje, quieres mencionar unas redes sociales, quieres mencionar algún proyecto o algo así, y pues nada más. No sé, Chío, que quieras agregar. pues sí, agradecerte que nos hayas compartido tus experiencias como mamá y pues igual em, muchas personas se van a sentir identificadas con todo esto. Igual, como dice Karen, no habíamos tenido la oportunidad de tener una mamá que fuera autista, que tuviera un hijo autista y que nos compartiera todo esto. Y pues gracias por
pues por aportar cosas a la escuela en donde va tu pequeño y para que se empiecen a informar desde ahí. Gracias. Pues mira, no tengo redes, bueno, sí tengo Facebook, pero es un Facebook de mamá, o sea, subo cuando mi hijo va a su competencia de karate, cuando subo muchísima información sobre el autismo, que es de activistas autistas o de autistas, para que las personas que quieren tener más conocimientos, yo lo que les digo, sígueme, yo subo mucha información y de ahí pues tú vas como aprendiendo, porque hay mucha información que no la comparto en el grupo de las mamás azules, porque siento que puede chocar un poquito. Entonces, prefiero hacerlo como en mi muro y que la persona que realmente quiera seguirme, pues de ahí lo vea. Y pues eso es, bueno, eso es pues, como personal. Tengo una publicación abierta porque le hice un cuento a mi hijo cuando él tuvo la necesidad de explicarle a sus compañeros que era autista, pero o sea, de él salió porque a él le daba mucha pena que tener crisis y que los niños dijeran, ay, pero ¿por qué llora? ¿Por qué eres chillón? ¿No? Así. Entonces, él tenía esa necesidad de que supieran por qué tenía las crisis y qué era lo que pasaba. Entonces, hice un cuento que se llama Pantera Negra, un superhéroe autista, y ese lo tengo abierto y ya para que lo estén compartiendo, nada más, igual luego les paso mi perfil por si alguien lo quiere, y con ese, bueno, está totalmente basado en el perfil de mi hijo, y el cuento también se quedó en la escuela, pero va explicando como desde la perspectiva de un autista qué es el autismo, qué es lo que necesita para autorregularse, porque llevamos una cajita que traía como una cobija, que traía una mordedera, para que los niños supieran como por qué las estaba agarrando o por qué en algún momento a lo mejor llegaba a taparse con la cobija, y que no estuvieran preguntando, ¿por qué le estás haciendo a Alex? ¿No? O sea, ya estaba el cuento y ellos entendían. Y justo gracias a eso fue que en la reciente caminata fueron 2 compañeros a apoyarlos en la caminata. Entonces, y también él tiene como esta oportunidad de buscar a sus amigos. Hay un amigo que lo apoya como mucho en esta parte y le dice, ¿me puedes dar un abrazo? Cuando él lo necesita y el niño va y le da un abrazo sin preguntar, sin decir nada, los hombres no se abrazan. O sea, está padre. Entonces, pues, a lo mejor, bueno, ya después te paso como mi perfil. Es la única publicación que tengo como pública que la gente la puede empezar a compartir. De hecho, la compartí con la médica neurodivergente, no sé si conozco. Y ella lo puso y gracias a eso como que se ha compartido un poquito más. Pero igual, Sí, la verdad es que qué padre, la verdad suena bien interesante el libro, hasta ya lo quiero leer yo también, porque sí ayuda mucho, aparte el kit sensorial es bien importante esto para nosotros ya autistas adultos, ¿no? Nosotros creo que lo podemos compartir en mi diario autista, que tenemos también otra página que se llama ahí donde publico de repente experiencias y también compartimos como de otros activistas, entonces yo creo que ahí lo compartimos también aquí tu red social para que ya pues vayan y puedan ver el libro, que yo creo que sí es interesante que lo tengan mucho los papás. Los mensajes que más nos llegan son de mamás o papás de, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿qué hago de esto? Yo creo que hasta puede ser como una buena experiencia para que ellos vayan a sus escuelas y también lo puedan entender y que sus compañeros ya no estén. Sé que los niños es como más, pues sí, es que no tienen como esa maldad, ¿no? Igual tú le dices, sí, pues creo la que es agarra más porque fácil. tiene crisis. Ah, bueno, ya. Oye, ten tu cobija, ¿no? O sea, ya. No es Sí, como un adulto de, ay, o sea, siento que eso va a ayudar muchísimo a muchas personas. Igual lo compartimos en mi diario, lo ponemos aquí abajo para que te sigan. Y pues nada, solo muchas gracias. Invito a que también compartan el video, sigan en YouTube y en las redes sociales. Y pues muchas gracias y Muchas hasta luego. gracias. ok, va. Hasta Adiós, luego. gracias. Bye.